Muy buenas tardes para todos. Vamos a ver la parte final de lo que correspondería al contenido del parcial número 1. Los profesores todavía no me han reportado la fecha exacta, pero yo creo que nos corresponde dejarlo para la otra semana. Ahí hablamos. Bueno, entonces vamos a mirar el cuarto tema de esta unidad que se llama números complejos. Prácticamente este conjunto es el conjunto más grande que existe dentro del conjunto de los números o de los conjuntos numéricos, mejor. Generalmente se representa con la letra C. Ahora, ¿por qué nacieron los números complejos? Porque los números complejos correspondió a hacerlos por la razón de que x cuadrado más 1 es igual a 0. Por ejemplo, una situación muy sencilla como esta, que implicaba hallar los valores de x. Y ese valor de x era la raíz cuadrada de x cuadrado y raíz cuadrada de menos 1. Y la raíz cuadrada de x es x, pero la raíz de menos 1, digámoslo así, la raíz de menos 1 no existía, bueno, no existe en R. No existe en R. Entonces, por eso se hizo la necesidad de crear un conjunto nuevo de números reales para que pudiéramos hablar de algunos resultados importantes. Entonces, mira, este raíz de menos 1 se acordó en su época, los matemáticos de la época lo acordaron llamar I. Y también lo asociaron a unidad imaginaria. Unidad imaginaria, que es la que nosotros hemos venido trabajando de forma permanente, ¿sí? De forma permanente. Ahora, ¿cuál sería la forma general de un número complejo? Forma general. Entonces, podríamos nosotros decir que un número complejo tiene una forma especial. Inicialmente podemos decir que lo podemos asociar a la letra Z y son dos valores que serían X más Y, que también podríamos asociarnos a una forma binómica que representa un punto P. Esta parte de acá sería una parte, está formado por dos partes. Un número complejo se denota por la letra Z y está formado generalmente por dos partes. Una parte que se llamaría parte real y otra parte que se llamaría parte imaginaria. Entonces, así como muchos números se encuentran dentro de los conjuntos, hay muchos números que tienen la forma completa o la forma incompleta, ¿sí? Forma completa, forma incompleta. Ahora, ¿dónde se representan los puntos que pertenecen al conjunto de los números complejos? Entonces, el conjunto de los números complejos son muchos, muchos. Por ejemplo, se acostumbra a llamar como X, tales que ese X, o ¿cómo lo llamamos? Muchos Z, mejor. Muchos Zetas, tales que Z tiene la forma X más Y. Siempre tendrá la forma X más Y. Entonces,
se representan análogamente sobre un sistema coordenado. Sistema de coordenadas cartesianas. El eje Y corresponde a un eje imaginario. A un eje imaginario. Entonces, ahí tenemos esa parte que la podemos asociar fácilmente al trabajo que veníamos haciendo sobre plano cartesiano. Pero entonces, en este caso, lo vamos a llamar plano complejo. Plano complejo. Plano complejo. Bien. Esta partecita, entonces, la podemos nosotros también. Profe. Diga, bien. Entonces, ahí tenemos esa representación que nos permite a nosotros hablar de un plano complejo, ¿sí? Análogamente, nosotros podemos ubicar muchos números complejos sobre el plano complejo, ¿sí? Sobre el plano complejo. Por ejemplo, nos dicen a nosotros represente en un plano complejo los siguientes números. Los siguientes números complejos. Entonces, por ejemplo, puedo tener 3 más 2i, que, repito, eso lo podemos asociar como un par ordenado 3,2. 3,2. Puedo tener menos 1 más i. Puedo tener menos 2 menos i. Puedo tener 4 menos 3i. Puedo tener 5i. Puedo tener 4. Puedo tener 3. Puedo tener 7i. Entonces, mira, esos son números que están completos y los puedo asociar fácilmente a un par ordenado. Por ejemplo, el primer caso, menos 1, 1. En este segundo caso, sería menos 2, menos 1. En este tercer caso, podríamos tener 4, menos 3. En este caso, dice 5i. O sea que no hay parte real, pero la parte imaginaria es 5. Acá no tengo parte imaginaria. Solamente sería 4,0. De igual manera, por ejemplo, vamos a colocar este con menos 3, que sería menos 3,0. Y este 7i, que también podríamos cambiarlo un poquito, sería 0, menos 7. Bueno, entonces ahí tendríamos una lista de algunos números que podrían ubicarnos un poquito en la parte pertinente de su representación gráfica. ¿Sí? Vamos a iniciar diciendo que este es mi plano complejo. Entonces, a diferencia del otro, ese sería el eje imaginario
Aquí podría hablar de eje real y pasaríamos a hacer nuestra ubicación de esos valores. El valor 3, 2 sería, por ejemplo, esto. 1, 2, 3. Unidades iguales en todo sentido. Y entonces este punto representaría al punto 3, 2, que repito, representa al número complejo 3,2. Menos 1, menos 1, 1. Estaríamos por acá. Este sería menos 1,1. Siguiente punto sería menos 2, menos 1. Ojo, menos 2, menos 1. Estaríamos por acá. Menos 2, menos 1. Siguiente punto sería 4, menos 3. Este sería 4, 1, 2 y 3. 4, menos 3. 0,5. 0,5. Entonces mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá estaría 0,5. Siguiente punto, 4,0. 4,0 estaría acá, mira. 4,0. Menos 3,0. Estaríamos por acá, en este punto, menos 3,0. Y 0, menos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 0, menos 7. Entonces, tenemos ahí ya esa partecita. Los números complejos. Que solo tienen parte imaginaria se denominan imaginarios puros. Imaginarios puros. Bueno, ahí tenemos esa primera parte que es supremamente importante de conocer para poder nosotros entrar a hacer algunas operaciones que necesitamos también mirar. Entonces, dentro de los números complejos tenemos imaginarios puros, o sea que tenemos números complejos incompletos. Incompletos, podríamos decir. ¿Listo? Podríamos decir. Los números complejos también los podemos representar por vectores. Por vectores. Ahora en su momento volvemos a hablar de esa parte. Bien. Operaciones. Con números complejos. Operaciones con números complejos. Entonces podríamos nosotros definir 3 tipos de operaciones. 4, perdón. La suma, la resta, la multiplicación y la división.
y la división. Bien, entonces, por ejemplo, si voy a hablar de la suma, es muy fácil nosotros considerar dos números complejos. Por ejemplo, Z1 lo voy a llamar X1 más Y1i. Voy a hacer siempre el modelo completo. Z2 sería X sub 2 más Y sub 2i. Y entonces podremos nosotros decir que la suma de Z1 con Z2 sería igual a sumar las partes reales. Se suman las partes reales y se suman sus partes imaginarias. Y ahí tendríamos ya nuestro trabajo de esa manera. De esa manera. Bien, no es complicado. Además, podríamos hacer la diferencia o la resta. Diferencia o resta. Entonces, teniendo en cuenta estos valores que me dijeron inicialmente, ¿cómo podría yo tomar Z1 menos Z2? Pues simplemente sería X1 menos X2 más, se restan las partes reales y también se restan las partes imaginarias. Y tendríamos ahí también nuestro caso de la resta. También muy sencilla. Ahorita pasamos a hacer unos ejercicios donde podamos ver el trabajo de estos modelos generales. En la multiplicación hay dos cosas. Multiplicación. Hay dos casos. Por un escalar. Por un escalar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo un número complejo, sea z igual a x1 más y1i, y c es un número real. Es un número real. Entonces, hablar de la multiplicación por un escalar sería decir z o c veces z. De todas maneras, esta multiplicación es conmutativa. Podríamos mirar que c veces z sería tener c que multiplica a z, pero z está definido inicialmente como x1 más y1i. ¿Qué es lo que hace el factor c? El factor c lo que pasa es afectar a las dos componentes por separado. Y podríamos ahí tener nuestro trabajo por acá. ¿Listo? Por ahí. Bien. Ahora, esto sería por un escalar. Ahora, dentro de la multiplicación hay otro caso que sería propiamente de dos números complejos. De dos números complejos. ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación esté propuesta con dos números complejos. Entonces sería Z1 por Z2. Z1 por Z2. Y aquí tendríamos que llegar a manejar la ley distributiva. ¿Sí? La ley distributiva. Recordemos que Z1 lo habíamos definido como X1 más Y1i multiplicado por Z2, pero Z2 es X2 más Y2i. Bien, ¿qué es hacer el trabajo de la ley distributiva? Sería entonces tener acá que Z1 por Z2 sería igual a X1 por X2. Entonces sería X1, X2 más X1 por Y2i.
x1 por y2i más. Ahora hacemos este trabajo. y1i por x2. Podemos darle el orden x2, y1i más, mira lo que ocurre acá, sería y1 por y2 i cuadrado. ¿Por qué me da i cuadrado? Porque i por i es i cuadrado. I cuadrado. Ahora, recuerde que i cuadrado lo podemos obtener. ¿De qué manera? Recuerde que cuando yo tengo raíz de menos 1, eso lo llamo ¿qué? I. Que lo habíamos definido como raíz, como unidad imaginaria. Ahora, ¿qué pasa si yo elevo este señor al cuadrado y este señor al cuadrado? ¿Eso qué nos daría? A ver, démosle ese orden acá. Primero me daría i cuadrado igual a ¿qué? Y toda raíz cuadrada elevada al cuadrado simplemente nos queda el radicando. Entonces, con esta consideración, podemos nosotros venir a reemplazar allá, ¿sí? Reemplazar allá. Entonces, sería ese nuestro trabajo. Y vamos dándole forma a la parte final. Si este i cuadrado es menos 1, la expresión y1 por y2 me quedaría negativa. Y puedo asociar x1 por x2 menos y1, y2. Como tiene, repito, el i cuadrado, este i cuadrado es menos 1. Y al multiplicar menos 1 por esa expresión se convierte en menos y1, y2. Y entonces la podemos operar con el producto de x1 y x2. Y mira lo que hay acá. Estas dos que están acá tienen el factor i. Y ese factor i lo puedo escribir como x1, y2 más x2, y1 factor de i. Y ahí tendríamos nosotros el trabajo de la multiplicación de dos números complejos. Voy a dejarles ahí un poquitín para que... Bien, para la división, ¿qué es lo que nosotros podemos también hacer? Z1 sobre Z2 sería igual a... Z1 estaba definido como ¿quién? X1 más Y1 y Z2 estaba definido como X2 más Y2i. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer? Cuando yo tengo este trabajo de forma binómica o rectangular, podemos multiplicar por el conjugado del denominador. Conjugado del denominador. ¿Qué quiere decir el conjugado del denominador? La misma expresión, pero con signo cambiado. Perdón, acá es x sub 2, pero con signo cambiado. El signo que los une, Igualmente por acá, x2 menos y2i. Y hacemos el mismo trabajo que se hizo en la multiplicación, ¿cierto? Vamos a tratar de realizarlo a fin de que usted tenga esa situación completa. Entonces, esta partecita, ¿a qué nos quedaría igual? Bueno, vea, por ponerme a que me quedara bien bonito. Paso eso. A ver, en la parte alta hacemos lo mismo, mira, este multiplicado por este.
Y empezamos a hacer la distributiva. X1 por X2. X1, X2. X1 por menos Y2. Menos X1, Y2, Y. Y1 por Y por X2. Más X2, Y1, Y. Mira lo que hay acá. Más por menos. Me daría menos. Y1, Y2, Y cuadrado. ¿Qué hago con el Y cuadrado? ¿Aló? Cambia el signo. Menos 1. Sale al cuadrado. Cambiamos a signo. Entonces, acá me puede quedar de una vez que más Y1, Y2. Si quiere, coloque allá su nota de observación, que ahí cambió el signo porque obtuvimos un Y cuadrado. Cada vez que se obtenga Y cuadrado, lo puede reemplazar por menos 1 para operar. Miren lo que hay acá, muchachos. Aquí dice X cuadrado más Y cuadrado, perdón, X2, Y2 con el más. Y aquí con el menos. ¿Eso cómo se llama? ¿Diferencia de cuadrados? Diferencia de cuadrados. Entonces, si usted tiene esto, ¿a qué sería igual esto? Entonces, esto no es ningún truco, esto es un principio matemático. Y a mí me molesta la gente que habla de trucos y que habla de estrategia y que habla de otras cosas, porque es que a la matemática no la podemos ni respetar. Entonces, acá me quedaría a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? A cuadrado menos b cuadrado. Ahora, si usted mira este principio importante, ese principio lo tiene acá, mira. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar el primero, elevarlo al cuadrado, menos tomar el segundo y elevarlo al cuadrado. Si no quiere hacer eso, pues haga la distributiva y cuando simplifique va a obtener el resultado que vamos a obtener en forma directa. Mire, entonces sería X2 al cuadrado. Voy acá. Menos Y2 y al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? X al cuadrado menos X sub 2 al cuadrado. ¿Y acá qué me da? Y sub 2 al cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Al cuadrado. Y cuadrado. Y cuadrado es igual Menos 1. Menos 1. a menos 1. O sea que usted lo único que va a hacer acá siempre es Cambiar el signo. toma el cuadrado del primero, toma el cuadrado del segundo y los ¿qué? Y los suma. O sea, si este es un valor real elevado al cuadrado me da un valor real, este es un valor real que al elevarlo al cuadrado me da otro valor real y la suma de dos números reales ¿qué me da? Un número real. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra división, vean. Nuestra división. Vamos a parar. Bueno, en este primer ejemplo vamos a revisar los conceptos generales. Dice, sea Z1 igual a 4 más 2i, Z2 igual a menos 3 más i. Allí voy a colocar unas preguntas. Z1 más Z2. Segundo, Z1 menos Z2. Tercero, Z2 menos Z1. Cuarto, 2Z1. Quinto, Z1 por menos 3Z2. Sexto,
Z1 dividido Z2. Podríamos darnos un séptimo que diga Z2 dividido Z1. Bien. Vamos entonces a iniciar este trabajo. Solución. Parte 1. No, pero fue una pregunta, Z2 es menos 3. Más Z2. Entonces, mira, ¿qué podemos hacer? Usted puede disponer de su trabajo en forma horizontal o en forma vertical. Asumamos que lo voy a hacer en forma vertical. Entonces me quedaría Z1, 4 más 2i y Z2 menos 3 más i. Entonces, si yo voy a hacer Z1 más Z2, lo que hago es sumar las partes reales. Y el sumar las partes reales me da 1 y sumar las partes imaginarias y me daría 3i. 3i. La suma también la podemos hacer de forma geométrica. Geométrica. Entonces mira qué pasaría acá. Usamos nuestro plano complejo. Recuerde que el plano complejo simplemente es cambiar el eje Y por un eje imaginario. Y el eje X seguiría siendo un eje real. Un eje real. Ahora, 4 más 2i. Ese sería nuestro par ordenado. Porque para que me quede bien exactico, voy a tomarle las medidas que tengo acá. 1, 2, 3 y 4 y 2i. Entonces sería 2i por acá. Ese punto me sirve para establecer un vector. ¿Sí? Un vector, que sería el siguiente. Ese punto estaría representándonos el número complejo Z1. Este vector sería Z1. Ahora, menos 3 más i. Entonces, en el eje X, menos 3. ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3. Y más i sería entonces tomar acá este valor. Tendríamos por acá esa operación, esa gráfica para este número complejo, que sería Z2. Ahora, ¿cómo se hace para sumar números complejos? Podemos utilizar el método que se llama paralelogramo, la ley del paralelogramo, o cabeza y cola. Cabeza y cola, no da lo mismo, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el paralelogramo? El paralelogramo, recordemos que es un cuadrilátero de lados 2 a 2 paralelos, mutuamente paralelos. Entonces, por ejemplo, este punto, ¿quién representa? Este punto representa menos 3,1. Me paro en el otro lado y ubico menos 3,1 y entonces camino 3 a la izquierda y subo 1. Acá me corresponde a mí hacer uso de ese punto ubicado y cierro el paralelogramo. Al cerrar paralelogramo puedo encontrar este resultado. Mira, siempre parte del origen y Profe, este no le comprendo cómo hace eso. se llamaría Z1 más Z2. Z1 más Z2.
Entonces usted puede también hacer este trabajo como ubicando Z2 y sumándole Z1. Entonces, Z2, ¿qué es? Menos 1, menos 2, menos 3. Y está acá. La cabeza de él va a colocar la cola de este. Entonces, este sería caminar 4 de para allá y subir 2. Y coincide con el mismo punto que habíamos hallado con el caso anterior, ¿sí? Entonces, usted puede hacerlo en el orden que quiera, en el orden que quiera. Y este método se llama el método del paralelogramo. Si no quiere hacer método del paralelogramo, puede hacer método de triángulo, que también se llama cabeza y cola. El método de triángulo nos permite en un solo gráfico sumar más de 2 números complejos, ¿sí? Más de 2 números complejos. Entonces, es muy favorable. Es muy favorable. O sea, eso. Bueno, dése cuenta que aquí para la resta yo le coloco que la conmutativa. Esto es lo mismo que tener Z2 más Z1. O sea que la conmutativa acá se cumple. Y mire que aquí le hice las dos preguntas. Z1 menos Z2 y Z2 menos Z1. Para ver cómo nosotros podemos observar ese trabajo. ¿Sí? Ese trabajo. Entonces, mira, voy a hacer el número 2 acá. Z2, perdón, es Z1 menos Z2. Le ruego el favor que me ponga cuidado. Bueno, preparamos nuestro eje. Ah, pero no lo hemos hecho en forma analítica. Ahorita esta parte es muy importante, la parte gráfica. Bueno, mire, ¿qué sería Z1 menos Z2? Pues simplemente es tomar Z1 y agregarle el opuesto de Z2. Agregarle el opuesto de Z2. Pero mira que Z2 está aquí. Entonces, a veces dicen los estudiantes, profe, pero lo único que hago es cambiar el signo. Sí, cámbieselo, porque esa es la idea. Entonces, mire, Z1 más menos Z2, ¿qué es? Mire, es simplemente multiplicar esto por menos y este también por menos. Entonces, tendríamos acá que menos Z2 es lo mismo que tener menos por menos me da más y menos por más me da menos. O sea que sería eso, ¿sí? Sería eso. Entonces, acá nos daría a nosotros, es muy fácil decir 4 más 2 y más y le cambie el signo a este de acá. Cambie el signo a los dos, porque va a multiplicar por un menos. Entonces aquí le quedaría más 3 menos i. Y Z1 menos Z2 sería, ojo, las partes reales son positivas. Las partes reales son positivas. Entonces me daría 7 y aquí me daría 2i menos i, me daría simplemente más i. Y esto simplemente va a ser 7,1. 7,1. Vamos a verlo en la parte gráfica. Muy importante. Entonces, coloquemos el primer número, que es este, Z1. Y ya lo sabemos graficar. Z1 sería 4, 4 y 1. Este sería Z1. Voy a colocarlo por acá. Profe, ¿no es 4 y 2? ¿Cómo? ¿No es 4 y 2? Por eso, Z1. 4. Ah, perdón. Sí, tienen toda la razón, señorita. Leí mal acá esta partecita.
4,2. Gracias, mi niña. Es 4,2. Sí, señora. Mi amable, ahorita a la salida le gasto un helado. Bueno, listo. Z1. Ahora, Z2 usted lo puede pintar. Vamos a pintar. Vamos a pintar. Entonces le digo que es 3. Ponle cuidado lo que voy a hacer. Menos 3 más I. Más I. Entonces sería este acá. Listo. Este es Z2, Z1. Pero resulta que yo no necesito Z2, sino, mira, menos Z2. Pero ya habíamos hablado de que menos Z2 era equivalente a tener signo cambiado acá, más, perdón, signo cambiado acá. Ese se llama el opuesto aditivo. Mire dónde queda. Mira dónde queda ese. Entonces, sería 3 y 1. Y 1. Negativo. Póngale cuidado a la recta que voy a hacer. La recta que voy a hacer, mira dónde va a quedar. Queda mirando justamente en la dirección contraria. Y, digámoslo así, quedaría en sentido opuesto. Por eso también lo podemos nosotros llamar el opuesto aditivo. Ahora, ¿este señor cómo se llama? Este se llama menos Z2. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? Z1 y Z2, pero este negativo. Tienen que sumarlos prácticamente. Y entonces lo que va a hacer es esto, Z1 más menos Z2. Y entonces aplica el método anterior. Vamos a reforzar cuál es el método anterior. Si me paro acá, tengo que colocar las coordenadas de este número. ¿Cuáles son las coordenadas del número de arriba, de acá? ¿Cuáles son las coordenadas? 4 más 2. 4, 2, 4, 2. 4, 2. Entonces, mira lo que voy a hacer. Me paro acá y en forma horizontal camino 4, 2, 3 y 4. Y subo 2. Subo 2. 1 y 2. Y he obtenido este punto. Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a hacerlo al contrario ahora, chinitos. Ponle cuidado. Ahora me voy a parar acá y voy a pintar las coordenadas de este. Las coordenadas de este, ¿cuáles son? Más 3 menos 1. 3 y menos 1. 3 menos 1, correcto, hijos. 3 menos 1, mírenlo, acá está. 3, entonces mira. 1, 2 y 3 y bajo 1. ¿Llegué al mismo punto? ¿Llegué al mismo punto? Claro que sí. Claro que sí. Sí, señor. Entonces, mira, usted puede coger y cerrar ese paralelogramo. Y su resultado, desde el origen siempre desde el origen, al vértice opuesto, digámoslo así, de este paralelogramo. Bueno, este sería Z2 menos Z1. Ahora, si usted lo hizo allá con su cuadrícula, vaya y baje hasta aquí y lea. Y baje hasta acá y lea. Ahí nos da 7 más I. Entonces, este punto que estoy señalando con el grafo sería 7,1. Y 7,1 corresponde a 7 más I. 7 más I. Bueno, espero que... Para el caso número 3,
que nos corresponde hacer Z2 menos Z1. Vamos a hacerlo primero en forma, digámoslo, aritmética. Entonces, Z2 primero sería colocar 3 más I. Menos, mire, usted puede hacer esto, menos y paréntesis. 4 más 2i. Esa es otra forma también de hacerlo fácil, ¿sí? No se compliquen, hijos. Ahora, aquí ¿qué dice? Menos 3 más i. Y acá, si usted multiplica un paréntesis precedido del signo menos, lo que hace es cambiarle el signo a los valores que están dentro de ese paréntesis. Y finalmente, haciendo reducción de partes reales y partes imaginarias, nos daría esto, que sería equivalente a un par ordenado. Mira lo que dice acá y mira lo que dice acá. ¿Observan? Entonces, yo les había adelantado que la resta no es conmutativa. La resta no es conmutativa. Tenerle mucho cuidado a esa parte. El ejercicio de la parte gráfica se lo dejo para que lo haga en casa. Para que lo haga en casa. ¿Cuál es la pregunta número 4, hijos? ¿Quién me la regala? Graficar. Pregunta 4. ¿Dónde está algún voluntario? 2 por Z1. Gracias. 2 por Z1. Mira qué es lo que tenemos que hacer cuando me corresponde hacer un escalar por un número complejo. Pues simplemente es tomar 2 Z1 que estaba definido como 4 más 2i y hacer la multiplicación en forma distributiva. Y esto nos daría entonces 8 más 4i. Y ya tenemos ahí nuestra respuesta. Muy fácil, ¿sí o qué? Muy fácil. Multiplicar por un escalar es muy fácil. Es simplemente ampliar. Para este caso, pues duplicamos las componentes. En algunos momentos, pues ese número puede ser negativo. Entonces nos daría el trabajo del signo negativo, o puede ser también más pequeño que 2, entre 0 y 1, etc. Número 5, hijos, ¿qué dice? Z1 por, entre paréntesis, menos 3. No. Hable durito, por favor. Qué pena si los incomodo. Profe, ¿no? Sí, hablen. A1 por menos 3. Dios, si yo borré todo y les dije, me hacen el favor y me dicen los valores. ¿Cuál? Z1 por menos 3 por Z2. Hágame, El menos 3 en paréntesis, profe. 3 va en paréntesis porque es Sí. multiplicación. Bueno, eso podemos hacerlo así por cortesía, pero no pasa nada. Entonces, miren en qué se convierte esto. Z1, que sería ¿quién? 4 más 2i. Multiplicado ahora menos 3 veces Z2. Entonces, esto me daría ¿cuánto? 9 menos 3i. Revise eso, por favor. Si usted toma este valor Z2 y lo multiplica por menos 3, es lo mismo que hacer esto. Menos por menos me da más, y menos por más me da menos. Y este se llama menos 3 veces Z2, que sería el de acá. Bueno, hagamos distributiva. Distributiva. Entonces sería 4 por 9, 36. Menos 4 por 3, 12i, más 18i, menos
6i cuadrado. ¿Qué apareció ahí con ese i cuadrado? Menos Es 1. más 6. Este siempre que le aparezca tiene que reemplazarlo por menos 1. Y Ahí sería entonces más acá 6. me quedaría prácticamente, me quedaría ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría? Más 6. Más 6. Entonces diría más 6 y 36 me daría ¿cuánto? 42. Y estos dos acá, menos 12 más 18 me daría más 6i. Y esta sería mi respuesta de una pregunta que estaba, bueno, que estaba ahí en ese cuestionario. Bien, para el caso de la división, Z1 dividido Z2, ¿qué vamos a nosotros a hacer? Pues retomamos Z1, que sería 4 más 2i sobre menos 3 más i. ¿Qué me dice el modelo general? ¿Qué me dice? Que debo multiplicar por el conjugado del denominador. Denominador. Con el signo contrario. ¿Cuál es el conjugado del denominador? Pregunto. ¿Quién me lo quiere regalar? Menos 3 menos i. Correcto. Menos 3 menos i. Menos 3 menos i. Acuérdense que les di la norma, que es simplemente cambiar el signo al que une. ¿Quién es el que une? El signo que une es este. Une el izquierdo con el derecho. Entonces sería solamente cambiar el signo a este que une a estos dos valores. Bueno, yo creo que eso también quedó claro. A ver, hagamos distributiva. 4 por menos 3. Menos 12. 4 por menos i. Menos 4i. 2i por menos 3. Menos 6i. Menos 6i. Ahora, si usted quiere ya saber el Más resultado, lo puede 2. hacer. Si ve que de Dos. pronto comete error, pues haga esto. Más por menos me da menos 2i cuadrado. 2i cuadrado. Pero usted puede ahí cambiar ese menos 2i cuadrado por ¿quién? Por más 2. Por más 2. Vamos a hacerle caso a la estudiante que nos colaboró en dar la respuesta rápido y acertada. Entonces, ahora, ¿qué debe hacerse aquí? Ya la norma nos dice, toda persona que quiera aprender esto no es sino sumar los cuadrados de los dos. ¿Cuál es el coeficiente del segundo? ¿Ah? El primero más, ¿qué más hago? El segundo. Cuadrado. Segundo al cuadrado. Entonces me daría menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos daría acá? Menos 12 más 2, menos 10. Ojo, menos 10i. Aquí me daría 9 más 1. Uy, qué bonito salió este ejercicio, mirá. Más 1. Entonces, acá sería menos 10 menos 10i. ¿Aquí cuánto me da? 10. Cada vez que usted llegue acá, tiene que separarlos. Menos 10 sobre 10, menos 10 y sobre 10. Y entonces eso nos daría menos 1 menos i. A ver, revisen eso. Voy a parar tantico el número 7. ¿Y el número 7 quién es? Z2 sobre Z1.
ese lo hace usted de ejercicio. Bueno, papá. Ahora nos vamos con potencias de I. Potencias de I. Este tema es muy importante, especialmente para los estudiantes que hacen su carrera de ingeniería eléctrica o electrónica. Allá se manejan mucho los números complejos en cuanto a intensidades, ¿sí? Intensidad. Entonces, mira lo que pasa acá. Cuando usted tiene I, es la primera potencia, que sería raíz de menos 1. Si usted eleva al cuadrado, tiene la segunda potencia. Póngame cuidado, por favor. Si elevo al cuadrado acá, tengo la segunda potencia, y elevo al cuadrado acá, entonces me daría menos 1. Y eso es lo que nosotros venimos trabajando. I al cuadrado es menos 1. Ahora, si yo elevo la segunda potencia y la multiplico por otra I, ¿qué me daría? I a la 3. I a la 3. Y entonces, I a la 3 la puedo escribir como I por I cuadrado. Mira, I por I cuadrado. Pero ¿quién es I? I es raíz de menos 1. Multiplicado por menos 1. Cuidadito con los errores que a veces se ven como deliciosos, como un buen flan, un buen helado, etcétera, ¿cierto? Cuidadito con eso, ¿sí? Con eso, cuidado. Entonces, esta partecita me quedaría a mí, este menos pasaría acá, y me quedaría menos raíz de menos 1. Ahora, si vuelvo y multiplico por I, si vuelvo y multiplico por I, si vuelvo y multiplico por I, eso me daría I a la 4. I a la 4, ¿a qué sería igual? Usted puede escribir la potencia I a la 4 como quiera. Supongamos que usted le escribe como I cuadrado por I cuadrado. I cuadrado es menos 1, ¿sí? Y ese me da menos 1, o sea que me da ¿qué? I a la 4 me da 1. I a la 4 me da 1. Bueno, sigamos de pronto haciendo nuestro trabajo de otra potencia, porque necesito mirar algo. I a la 5, ¿quién me lo puede regalar I a la 5? I a la 5, ¿a qué sería igual, muchachos? Usted puede tomarle en el orden que quiera. Por ejemplo, I por I al cuadrado por I al cuadrado. I cuadrado por I a la 3. Bueno, supongamos que alguien dijo, yo lo voy a tomar así. Pues busquemos I a la 2, que es menos 1, y busquemos I a la 3, que es raíz, perdón, que es menos raíz de menos 1. Y este menos por menos me da más, y aquí me daría menos raíz de, raíz de menos 1, y raíz de menos 1, ¿quién es? Y hagamos otra. I a la 6. I a la 6. I a la 6 usted la puede tomar como quiera. Por ejemplo, I cuadrado por I a la 4. Por ejemplo, puede hacerlo. I cuadrado, ¿cuánto nos dio? Menos 1 por I a la 4. ¿Qué nos dio I a la 4? 1. Y entonces I a la 4 me daría menos 1. I a la 6, perdón. I a la 6 me daría menos 1. Sigamos. Sigamos. I a la 7. I a la 7, ¿a qué sería igual? Por ejemplo, usted puede decir, bueno, para mí es I a la 4. Bueno, voy a ponerlo loquito. I a la 2 por I. Ahí dice I a la 7. A ver,
Sí, Por la suma ¿Sí? exponente. claro. I a la 4, ¿cuánto me dio? 1. Por I a la 2, ¿cuánto me dio? Menos 1. Y, ¿cuánto me dio? Perdón, raíz de menos 1. Ahora, si multiplicamos todo esto acá, me daría menos raíz de menos 1. Raíz de menos 1. Ahora, ¿qué nos daría esta partecita? I a la 8. Fácil. I a la 4 por I a la 4. I a la 4, ¿cuánto me dio? 1 por 1 y me daría ¿qué? 1. Ahora, yo lo que quería que usted viera, o alguien ve algún resultado, alguna conclusión que pueda sacar de ahí. ¿Qué puede decir? Profe, que después del quinto se empiezan a repetir. Ah, eso está muy bien. Hable duro, hijo, que acuérdense que aquí yo casi no tengo retorno. Mira lo que le está mostrando cuatro. de acuerdo al compañero. A 4 se repite. Que a partir de cada 4 potencias se repite. Aquí, ¿cuánto sería I a la 9? I a la 9 sería lo mismo que I. I a la 10 sería lo mismo que I cuadrado. Menos 1. I a la 11 sería lo mismo que I a la 3. I a la 12 sería lo mismo que I a la 4. Ahora, ¿para qué me sirven esas potencias, muchachos? Porque en ocasiones nos piden a nosotros, por ejemplo, Y y a la 27. Y a la 27. Entonces, para yo ponerme a hacer este trabajo de ir a la 8, a la 9, a la 10, a la 11, a la 20, a la 25, a la 26, a la 27, en forma sucesiva, como yo sé que cada 4 potencias se repite, entonces mire lo que se hace. Hay un algoritmo sencillo que es dividir 27 en 4. Obtenemos que esto me daría ¿cuánto? 6 por 4, 24 a 27, 3. Y este residuo es el que me permite escribir que esto es I a la 3. I a la 3, usted la puede escribir como menos raíz de menos 1, que también podría escribirla como menos I. A ver, revisen si entienden esa partecita, por favor. Revisen ahí. Y buena suerte. Profe, pero Profe, suba la cámara, por favor. Claro, hermanazo. Ahí ya, mejoró. ¿Y cuál era el primero? Y 90 y- a la 131, mijito. ¿Listo?
Profe, Señor. entonces I a la menos 55. Y a la menos 55. Sí, señor. A ver, vamos a revisar. O sea que lo único que usted necesita aprenderse, ¿qué es? La secuencia. Las cuatro primeras. Ujú. Menos I o I, menos 1, menos I. Acá también esta sería lo mismo que tener que menos I, ¿cierto? Esta es lo mismo que tener que I. I menos 1, menos I y 1. Y listo, papá. Bueno, miremos esta. 131 dividido 4. Entonces estarían 3 por 4, 12, a 13, 1. En 11 estarían 2 por 4, 8, sobran 3. Bueno, nos dio lo mismo. Nos dio lo mismo. Y a la 3. Y a la 3 a qué es igual. Entonces se viene usted y mira. Menos Menos I. I. A menos J. ¿Les quedó Bueno, bien? menos I, perdón. ¿Les quedó bien? Sí, señor. Sí, señor. A ver, este es larguito. 1029 dividido 4. Vamos a hacerlo. 257. 257. ¿Y cuánto Sí. sobra acá? 1. 1. Sí. Bueno, campeón. Entonces sería simplemente, Raíz de menos 1. ¿no? Y lo deja como I. Bueno, si su merced quiere colocarlo como raíz de menos 1, lo puede hacer. Listo. Lo puede hacer. A ver, en este me estaba preguntando alguien, ¿qué hacemos con ese, profe? ¿Qué hacemos con el exponente negativo, hijos? ¿Aló? Lo pasamos ahí. Recuerde que a la menos n es igual a ¿qué? ¿Se recordó? Sí, profe. Entonces, mira, podemos nosotros hablar de esta manera. Ese sería 1 sobre i a la 55. Hacemos nuestro algoritmo. 55 dividido 4. Entonces sería 1 sobra 1. 15 serían 3. Por 4, 12 sobran 3. Y entonces eso me daría 1 sobre i a la 3. Y a la 3. Podemos dejarlo ahí. Bueno. Ahí hicimos ese. Bien, muchachos. Entonces tenemos ahí algunas situaciones que debemos estar muy pendientes. Cuando nos dan un complejo Z llamado o definido como X más Y, su conjugado se denota por Z barra y simplemente se define como Z menos Y. Además, los números complejos los puedo representar de diferentes formas. Entonces ya la que trabajamos y estudiamos hasta hoy sería llamada forma rectangular o binómica, que es como muy análogo al trabajo de los números de plano cartesiano, ¿cierto? Segundo, sería la forma polar o también llamada forma trigonométrica. Y la tercera forma la podemos llamar la forma exponencial, forma Euler, o también llamada forma exponencial. Exponencial, repito. Bien, ahora nos corresponde estudiar las dos formas para hacer potencia, cociente y raíces. Y con eso terminaríamos el tema del estudio. Bien, entonces entremos a manejar
la forma polar, o trigonométrica. Son formas muy útiles para abreviar mucho trabajo, ¿sí? Mucho trabajo. Bueno, para la forma polar o trigonométrica necesitamos nosotros tener en cuenta ¿qué elementos debemos acá tener en cuenta? Un argumento y un módulo. Esto sería como el ángulo, ¿cierto? Podríamos decir que lo podemos asociar como a un ángulo, el cual podemos dar en grados o en radianes. El ángulo lo podemos dar en grados o en radianes. Y el módulo es una longitud. Bien. Para nosotros hacer este trabajo, pues lo único que miramos es las relaciones trigonométricas, por una razón. Mira que aquí dice forma polar o trigonométrica. Entonces, el argumento, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, dos vectores, yo podría mirar también ese argumento. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos acá ese ángulo y yo lo puedo medir, ¿cierto? Pero cada vez que yo necesite medir un ángulo, pues puedo hacer uso de la trigonometría. Y entonces, ese valor del ángulo lo podemos hacer mediante la trigonometría. Y recordemos que la tangente de teta es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ese sería nuestro trabajo. Ahora, teta, ¿a qué sería igual? A tangente a la -1 del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Generalmente nosotros usamos las letras X, Y y Z para hablar de lo que es ese trabajo de la tangente, ¿cierto? Recuerden que las relaciones trigonométricas se usan o solamente son válidas para el trabajo de triángulos rectángulos, ¿sí? De triángulos rectángulos. Ahora entonces miramos esa parte. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, escriba en forma polar. La forma polar es lo mismo que decir forma ¿qué? Forma Trigonométrica. trigonométrica. Muy bien. Trigonométrica. El número complejo. Profe, ¿puede subir la cámara? Escriba en forma polar o trigonométrica el número complejo y me dicen mira, z igual a 3 más 2i. Recuerde lo siguiente, que desde comienzo de la clase les dije que este valor lo podíamos asociar a un par ordenado. Ahora, un par ordenado siempre tendrá coordenadas X, Y. Entonces, para mí es muy fácil decir que la X vale 3 y la Y vale 2. De hecho, también nosotros habíamos definido que Z era igual a X más Y. Entonces, me queda más fácil también volverles a decir que lo podemos asociar de esa manera, ¿sí? De esa manera. Ahora, ponle cuidado acá. Si yo voy a graficarlo, este sería 1, 2 y 3 y 1 y 2. Y este sería mi número complejo que estaría asociado a la situación. Entonces, acá hay 3 y aquí hay 2. Ponle cuidado lo que hay acá. Entonces, este
tangente de teta es igual a y sobre x. Teta es igual a la tangente a la menos 1 de y. ¿Y quién es? 2 tercios. ¿Quién me ayuda por allá con la calculadora? Calculadora. 0.66. ¿Cómo? 0.66. No sé. 0.78. No, no. mira. Sí, sí. Póngalo en grados, hijo. Póngalo en grados y después hablamos de lo de radian. Bueno, ¿Por qué menos? En el primer cuadrante todas son positivas. 0.78. 2 dividido 3. profe, me da 33 grados. 3 grados con Yo 41 te estoy minutos. pidiendo el favor. 33,69 grados. Y eso sí, ya, bueno, sí, también podía haberlo hecho con radianes, pero estábamos ya pidiendo grados. Entonces, ese ángulo mide aproximadamente 33,69 grados. Ese sería nuestro argumento. Y está en el primer cuadrante. En la próxima clase, o voy a ver si les escribo unas notas y les mando al grupo de WhatsApp para que vaya leyendo y se vaya enterando. Ahora, mira, Profe, que este número de acá hasta acá se llamaría R, que sería el módulo. Míralo cómo lo asociamos a este trabajo. Esa es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este cateto adyacente. O sea que el módulo prácticamente es el valor absoluto de R. Ojo lo que hay acá. Mira, usted dice que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. R a qué es igual a la raíz cuadrada de X, que sería 3 al cuadrado más Y, que sería 2 al cuadrado. Y entonces por acá nos podríamos ir diciendo que esto es 9 más 4 sería raíz de 3. Bueno, de esa manera podemos nosotros hallar todos los valores que vamos a necesitar. Recuerde que los números complejos pueden estar posesionados en cualquiera de los 4 cuadrantes, incluyendo cualquiera de los semiejes del plano cartesiano, del plano complejo. ¿De acuerdo? Bueno, como ya nosotros tenemos acá, terminamos ahí, gracias a Dios, listo.